Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Que Dios me los bendiga. Una bendición estar con ustedes nuevamente el día de hoy aquí desde Manantial de Vida para las Naciones, con la bendición de poder compartir nuevamente una palabra que tenemos el día de hoy en su programa que Dios nos ha dado la bendición de poder sintonizarnos con ustedes cada lunes, que es en intimidad con Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús a que le hagas share a esta palabra que vamos a recibir el día de hoy, a este video, que lo compartas con tus amistades. Siempre te voy a volver a repetir lo mismo si tú nos sintonizas cada semana. Al hacer tú eso, al hacerle share, al hacerle invitación a otra persona, al compartirlo, tú mismo te estás convirtiendo en alguien que está evangelizando a alguien más, porque nosotros recibimos gracia y de esa gracia que recibimos la impartimos o la damos. Así también tú estás recibiendo gracia de Dios a través de este mensaje y lo estás impartiendo a otras personas. Antes de comenzar, vamos a invocar el nombre del Señor para que entonces podamos tener su bendición en esto que hacemos. Padre, te damos gloria, honra y alabanza, Señor Santo. Y gracias por esta bendición que nos das el día de hoy, Señor soberano, de poder sintonizarnos contigo por medio de tu palabra, Señor. Te pido que en la presencia de tu Espíritu Santo, Señor soberano, tú nos bendigas, tú, Señor, santifiques a cada uno de nosotros conforme a tus misericordias, Señor Santo, que perdone los pecados, Señor, de tus hijos, de tu siervo, Dios mío, nos bendigas en esta hora, Señor soberano, iluminándonos con tu palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Ok, tenemos un título el día de hoy, el cual se titula El testimonio de una fe genuina. Sin duda que tú quieres tener una fe genuina, no una fe sin frutos. Quieres tener una fe que tenga frutos, que tenga respuesta de parte de Dios, principalmente en aquellas circunstancias donde tú pues buscas que Dios te bendiga, que Dios te escuche. Si eres pastor, si eres pastora, si eres algún líder de un grupo, quieres que también el Señor esté contigo, ¿no? Te soporte, ¿no? Esté a tu lado cuando tú estás proclamando, declarando, enseñando, o orando por alguien, o intercediendo, o liberando, ¿no? Que la presencia del Señor esté ahí contigo. Y esto no puede fallar si tienes una fe que viene del cielo, una fe genuina. Yo te invito en el nombre de Jesús a que busques eso, a que no te conformes con ir a la iglesia, con leer la Biblia, con creer en Dios sin frutos. A que no te conformes reunirte en la iglesia si eres un líder y que no pase nada. Dice la Escritura que el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Se necesita de una actitud violenta de parte también de nosotros para confiar y creer que Dios puede hacer las cosas, que Dios puede hacerlo. ¿Quién no conoce esa escritura ya en Marcos sobre Bartimeo, que escuchó que el Señor venía y él era un ciego que empezó a dar de voces cuando le dijeron que pasaba por ahí Jesús y gritaba y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras la gente lo callaba, él más gritaba con más fuerza. ¿Por qué? Porque quería que el Señor lo escuchara. Cuando Cristo lo escucha, lo manda a llamar y viene a él, Jesús le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que yo te haga? Y él rapidito le dice, ¿verdad? Que le dé la vista porque estaba ciego. Esta es una actitud violenta. Y tú tienes que ser violento con la fe, tienes que tener un mejor conocimiento, tienes que tener una mejor respuesta de parte de ti para cuando estás invocando o pidiendo algo en el nombre de Jesús. Y Dios te responde. Entiende una cosa. Dios no tiene ningún motivo ni ninguna razón para no escucharte cuando tú le crees, para no responderte cuando tú pides o declaras en el nombre de Jesús. Él no tiene ninguna objeción. Lo único que espera de ti es que creas y Él te bendice. Hoy voy a estar leyendo algunos versículos del capítulo 11 de Hebreos, que es un capítulo muy conocido
porque nos da una explicación más explícita sobre lo que es la fe, pero también nos da una serie de testimonios que quizá no vamos a poder mirarlos todos, pero nos va a dar un norte, nos va a dar una dirección para que entonces al recibir toda esta palabra, pues entonces la pongas por práctica y la hagas, confíes, creas en Dios y Dios te va a responder. Dios tiene que responderte. Fíjate lo que te acabo de decir. Si tú crees y vienes a Él, Él tiene que responderte. Hace el siglo pasado todavía alcanzó a estar en el parte del siglo pasado un gran siervo del Señor que era de por allá de Escocia, de Inglaterra, del Reino Unido, que se llamaba Smith Wigglesworth. Este siervo de Dios tenía una palabra que en algunas ocasiones la declaraba, donde decía, si el Espíritu Santo no está en la actitud de sanar o de hacer milagros, yo hago que Él lo haga. Eso suena vanidoso, suena fuerte, pero si conoce uno bien la vida de Él, si escudriña a uno mejor el testimonio de Él, se da cuenta que lo que Él estaba, te das tu cuenta que lo que Él estaba diciendo es de que el Espíritu Santo no se mueve si tú no activas tu fe, si tú no arrebatas con fe las cosas que el cielo le debe a la fe o hace por medio de la fe. Entonces, por eso Él decía esas cosas y por eso es que Dios hacía cosas extraordinarias en la vida de Él. Pero un día hablaremos de Él. Vamos a la Escritura y vamos a leer aquí en el versículo 1 de Hebreos. El primer versículo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy leyendo de la traducción que usualmente nosotros usamos, que es la de Reina Valera 1960, y aquí da una declaración de lo que es la fe. La palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vale decir que la fe es algo donde tú estás simplemente seguro, certero, confiado de que Dios te va a responder en este caso, y también es a la vez una convicción de que estás pidiendo algo visible de lo invisible. Estás pidiendo algo que no ves al momento de alguien a quien no ves, en este caso Dios. Es curioso, ¿no? Como se declaró ahorita. Es estar convencido de que estás pidiendo algo que no ves de alguien a quien no ves. Es pedir algo visible de lo invisible. Dice la Escritura, el apóstol Pablo dice que las cosas visibles fueron hechas por las invisibles. Entonces esa es la fe. La fe es tener una certeza total, fíjate lo que dije, total, de que Dios te va a responder. Pide y se te dará, busca y encontrarás, y llama y se te abrirá. Esas son palabras de Jesús. Entonces es la certeza de que Dios te va a responder en el nombre de Jesús, y la convicción de que al momento lo que estás pidiendo no lo ves, pero lo crees, porque lo estás pidiendo de alguien de quien no ves. Así es la fe. Así que si tú eres una persona que tiene esta mentalidad o este dicho de decir, yo si no miro no lo creo, pues entonces estás en el lugar equivocado, estás en la fe equivocada, y las cosas con Dios a ti no te van a trabajar. Probablemente si eres una persona lógica, o si te has encontrado con personas lógicas allá afuera, y cuando hablo de lógico me estoy refiriendo a gente que le gusta la evidencia para poder entender y creer cosas, pues
Con Dios así no trabajan. Ya te dije, las cosas visibles fueron hechas de lo invisible, vale decir, a Dios nadie lo miró jamás. Y Él creó todas las cosas. Él te hizo a ti. Entonces tienes que tener esa certeza y esa convicción para que tu fe sea una fe que te dé frutos, para que tu fe sea una fe genuina, como dice el título, y tu testimonio, tenga frutos, ¿no? Y sea conocido. Entonces, una vez que la escritura, que la palabra de Dios nos dice eso, ahora inmediatamente vamos al versículo 2 y dice, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando dice que alcanzaron buen testimonio, eso quiere decir que recibieron el favor de Dios, recibieron la respuesta de Dios, el milagro, la sanidad, lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque creyeron en Él. Porque creyeron en Él en el sentido de que le pidieron o recibieron una palabra de Él de que Él les iba a dar algo y no lo vieron. Y al momento cuando se los dijo, cuando lo pidieron, tampoco lo tenían enfrente de ellos, hablando de lo que ellos estaban pidiendo. Y estas personas alcanzaron buen testimonio. Y hasta el día de hoy se habla de ellas y hasta el día de hoy el testimonio de ellos, Dios lo utiliza para poder seguir impartiendo y dando fe a otros para que su nombre siga siendo proclamado en el mundo. Tuvieron el favor de Dios. ¿Quieres tener el favor de Dios? Ten fe en Dios. Cree en Dios, confía en Dios y Dios te va a dar ese favor. ¿Cuál va a ser el favor? La respuesta de las cosas que tú pides de Él. Ese va a ser el favor que vas a estar recibiendo de Él, lo que esperas. Tienes que ser valiente. Ayer se daba un sermón sobre el miedo. No dejes que el miedo, porque la duda viene del miedo, no dejes que el miedo sea quien mueva. Fíjate lo que dije, quien mueva tu vida. Refiriéndome cuando digo quién, a alguien que está vivo, que dejas que te pisotee, que no te deja avanzar, que te llena de miedo y de terror en la vida para no creer y alcanzar cosas que necesitas de parte de Dios. No dejes que el miedo rija tu vida. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Sí, por fe nosotros creemos que Dios hizo el universo, que Dios creó todas las cosas. Todo lo que nuestros ojos ven, todo lo creó Dios. Por fe nosotros entendemos que Él lo creyó. El incrédulo no. El incrédulo necesita evidencia. El incrédulo necesita explicaciones que se gastan mucho tiempo, millones de dólares investigando aquí y allá de cómo vino la creación, gastando el dinero en cosas que no tienen sentido. Y a final de cuentas no tienen una respuesta sólida y verdadera, porque las cosas claramente aquí lo dice, que de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía, vale decir, las cosas fueron hechas de alguien quien no se ve. De esa manera ocurrieron. Dios creó todo, como te digo, todo lo que ves, este mundo, los mares, los cielos, la luna, el sol, las estrellas, los planetas, las galaxias, qué sé yo. Todo eso lo creó Dios. Y eso es lo que entendemos. Así que las cosas es mejor entenderlas por medio de fe y no por medio de explicaciones huecas, sin sentido, que muchas veces, que todo el tiempo siempre son limitadas y no explican bien tal y como son. Y sin embargo, cuando lo crees y crees que Dios lo hizo, se te acaba esa ansiedad de querer saber y entonces empiezas mejor a disfrutar la belleza que Dios hace para ti. Si Dios no quiere que te preocupes y que estés angustiado y gastando tu tiempo pensando cómo hace el aire, cómo crea el aire, Dios quiere que lo respires, que lo disfrutes. Así de simple. La vida es mucho más simple
La vida es mucho más simple con Dios. Fuera de Dios, no. Vamos a seguir adelante. Versículo 4. Por la fe, Abel, y aquí ya vamos a uno de esos que alcanzaron testimonio, buen testimonio, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel creyó y buscó agradar a Dios. Creyó en Dios porque sus padres le habían hablado de Dios, porque ellos sí ya no lo conocieron como su papá Adán lo había conocido, y Eva. Y lo que buscó él fue agradarle a Dios. Por eso alcanzó favor de Dios. Sí, tu fe debe de tener una dirección para que entonces ocurra la respuesta de Dios, para que ocurra el favor de Dios. ¿Cuál es el agradarle a Él? Si lo que pides, lo pides también por agradarle a Él. Si lo que vives, lo vives por agradarle a Él. Si lo que haces, lo haces por agradarle a Él. Favor acarreas para tu vida. Por eso es que Él alcanzó un buen testimonio. ¿Por qué? Porque quiso agradar a Dios. Quiso complacer a Dios. Fue y sacó lo mejor que tenía y lo trajo a alguien a quien no veía, pero lo adoraba, le alababa y creía en él, y eso le agradó a Dios. Entonces es bien importante que entiendas eso. Para que la fe tenga una respuesta, tenga un fruto en tu vida, necesitas caminar en esta fe agradando a Dios, agradando a tu Padre, agradándole a Él en lo que Él te enseña, te pide, te exhorta, te guía que hagas. A Él. Busca agradar a Dios, no busques agradar a los hombres. No busques agradar tu carne, no busques agradar lo que no te va a bendecir. Busca agradar a Dios. Déjame te leo otro versículo, dice, por la fe, que también tiene que ver con el agrado, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjate la bendición que este varón tuvo. Este varón tuvo una vida en la cual quiso agradar a Dios. En aquellos tiempos la gente estaba totalmente perdida, que no hay mucha diferencia de lo que pasa en este mundo, de aquel mundo a este mundo. Él optó por vivir una vida allegada a Dios, agradándole a Dios. Y eso acarrió favor de Dios hacia Enoc. ¿Y qué fue lo que ocurrió al final? Enoc no conoció la muerte. Fue traspasado. Fue arrebatado de esta vida a la otra en su mismo cuerpo, con todo su ser. En otras palabras, simplemente no murió. Porque le agradó a Dios el hecho de que él viviera agradando a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Por fe. Porque creyó y confió que Dios le iba a responder. Iba a estar con él. Y el galardón de Dios fue darle la bendición de no morir. Una de los grandes temores que tenemos en la vida los seres humanos es morir. Y es irónico porque cuando mueres en un instante. Pero es un miedo latente en todos nosotros, porque Dios nos creó con una naturaleza en la cual estamos vivos, vivimos y queremos permanecer vivos. Nuestra mente se llena por causa de este miedo, se llena de muchas supersticiones, de muchos terrores, de muchas imaginaciones para cuando la muerte le llega a alguien o un día nos llega a nosotros. Pero de la manera, sea de una o de otra, que uno fallezca, como quiera, es algo que se tiene miedo. A este varón, Dios no dejó que muriera. Qué maravilloso, qué galardón tan grande. Camina agradándole a Dios.
Camina por fe agradándole a Dios. Y quizá al momento de tu vida no mires las bendiciones que tú anhelas tener. Pero Dios tiene galardones muy especiales para ti en la misma vida y también allá en la eterna. Este es lo que dice el siguiente versículo, que es una respuesta a estos dos versículos que acabamos de leer, el 4 y el 5. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Abel y Enoc caminaron por fe agradando a Dios. Ahora bien, aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú quieres agradarle a Dios, tienes que tener fe de que Él te va a responder. Tienes que tener fe de que Él es tu Señor y a Él debes de escuchar. Tienes que tener fe que lo que Él te dice es para tu bien y para bien de los demás. Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tu agrado debe de tener fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué cosa tan maravillosa. Dios es galardonador. Dios es alguien quien tiene presentes preciosos para tu vida. Pero lo que Él quiere es que tú creas que Él los tiene. Por eso te decía hace rato, Dios, cuando tú crees en Él, cuando tú tienes una fe puesta en Él, Dios no tiene motivo ni razón para no bendecirte, para no escucharte. Cambia tu manera de pensar con respecto a Él. Él no es como tú. Él no es un hombre, Él no es una mujer que tienes pasiones, enojos, iras, desacuerdos. Y por esas cosas reaccionas muchas veces equivocadamente. Él no es así. Entiende una cosa, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios está lleno de compasión, Dios está lleno de comprensión, Dios está lleno de paciencia, Dios está lleno de amor. Cuando tú crees en Él, viviendo una vida que le agrada a Él y vienes y crees en Él porque tienes fe en Él, Dios no tiene motivos ni razones para negarte las cosas, siempre y cuando lo que pidas o lo que estés esperando de Él sea correcto, conforme a la palabra de Dios. Dios no tiene motivos ni razones para no escucharte si tienes estas cosas. Cambia tu manera de pensar, tu manera de dirigirte a Él. Él te escucha y Él está más que deseoso para bendecirte, pero necesita ver en tu corazón que tú crees, que tú crees. Es como aquella mujer del flujo. Se metió entre la gente, llegó al maestro, tocó su vestido, el borde de su vestido, porque decía en su corazón, si tan solo llegase a tocar el borde de sus vestidos, sé que voy a estar sana o salva. En ella había fe, en ella había una convicción, en ella había una certeza. Y cuando llegó y tocó, porque era lo único que ella necesitaba hacer para arrebatar lo que ella quería, ni siquiera tuvo que decir Jesús, eres sana de tu flujo ahora, no. La sanidad vino. Entiende que cuando tú vives una vida de agrado al Señor, que cuando tú crees en Dios, no hay motivo, no hay razón por lo cual Dios no te quiera bendecir. En todo caso, el obstáculo lo tienes tú, el problema lo tienes tú, no Él. Dice la Escritura que Cristo pagó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores en sus golpes, en sus azotes que le hicieron, en sus llagas que le dejaron en la cruz. Su cuerpo fue
golpeado horriblemente hasta la muerte, para que tú y yo disfrutásemos de las cosas que la fe en Dios, en el nombre de Jesús, tiene para nosotros. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe también viene a través de un temor. Él escuchó una palabra y se preparó en medio de burlas, en medio de circunstancias donde la Escritura no nos dice que en aquellos tiempos lloviese, para cuando él recibió la palabra de Dios. Él creyó en esa palabra, le creyó a Dios de que Dios iba a destruir ese mundo. Y se preparó y durante 120 años estuvo haciendo ese gran barco que hizo y recibiendo toda clase de burla de parte de los incrédulos, donde todos ellos perecieron el día que comenzó a llover, porque ese día dice la Escritura que Dios cerró y selló la puerta del arca. Una fe efectiva es cuando caminas con temor y crees lo que Dios te dice. Porque aquí la fe no nada más se refiere a que recibas sanidades, milagros, de parte de Dios, sino también la fe se refiere a que te prepares para aquellas cosas que vienen a este mundo de las cuales la Escritura habla. Un día este mundo va a ser destruido en fuego, dice la palabra del Señor allá en la carta de Pedro. Un día va a dejar de ser. Un día el Señor va a venir por su pueblo y necesita estar listo. Un día van a ser juzgados todos aquellos quienes están apartados y viven en toda clase de pecado en este mundo. Ten temor de esas cosas, porque entonces estás creyendo en la palabra de Dios, en la advertencia que Dios está haciendo. Que tu fe sea una fe genuina que también cree los grandes acontecimientos dolorosos que la humanidad va a tener. Ahorita en este momento todo está tranquilo. Dice la Escritura, dice el Señor Jesús, que en los tiempos de Noé todos estaban tranquilos, se casaban y se daban en casamientos, todos comían, bebían, qué sé yo, se divertían. Ahorita en este momento quizá porque hay paz en el mundo, quizá en ciertas partes no, pero en el mundo en general hay paz, no vienen acontecimientos, pero un día van a venir. Y si tú crees en Dios, te vas a preparar. Dice la Escritura también, cuando venga el Señor Jesucristo a la tierra, hallará fe en la tierra, y Él quiere encontrarte con fe para cuando Él venga por ti. Si no llega a venir, y digamos, si tú falleces, que cuando tú falleces, cuando tú partas de esta vida, partas con fe, que estás en fe. Eso es tener una fe genuina. Dios te ha dado ejemplos a través de estos siervos. Como te decía, no hay mucho tiempo para estar hablando de todos, pero te voy a hablar de uno más. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vale decir, vamos a empezar por partes para hablar de Abraham. Abraham recibe una palabra, Dios le habla y le dice, apártate de tu parentela, deja tu parentela y vete a donde yo te voy a llevar, y lo llevó por el desierto. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. Le prometió a él que él iba a tener
de él iba a descender una descendencia grande, iba a ser el padre de naciones, porque de Abraham le cambió el nombre a Abraham, que quiere decir padre de naciones. Creyó en Dios. Una fe genuina es para cuando también Dios te llama a hacer algo y tú te levantas y lo haces, porque confías y crees que Él está detrás de todo esto y te lleva a hacer algo especial. Por esa misma fe, su esposa recibió una palabra del Señor diciéndole que iba a concebir y caramba, ella tenía 90 años, dice la Escritura, cuando ella concibió a su hijo Isaac. ¿Qué mujer a esa edad tiene hijos? Abraham tenía 100. Tuvieron hijos. Eso fue algo extraordinario. Una fe genuina es estar completamente convencido de que cuando escuchas una palabra de parte de Dios, aunque no la ves, y a quien escuchas no lo oyes, literalmente no oyes su voz, pero en tu corazón lo crees porque sientes que te habló ahí, lo sientes ahí. A pesar de esas circunstancias, tú crees, tú lo miras como un hecho, como una realidad. Si no tengas miedo en la vida, no tengas miedo en tu llamado. A mí en lo personal siempre me conmueve la gente que dice, lo único que yo necesito en esta vida es el favor de mi Dios, es creer en Él, que no se pone en las manos de hombres. Si eres pastor de religiosos, aquí quiero hablarle a siervos de Dios quienes dependen todo el tiempo en una denominación de alguien y no avanzas, vienen y te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, te exigen cosas y no avanzas. Mira bien en tu corazón, confía en Dios. Si te quedas, si te abandonaron, si quitaron el apoyo de ti, olvídate de eso. Tú eres responsabilidad de Dios porque Dios te llamó y Él te va a suplir todo lo que necesitas. Trabajo te lo va a dar, sustento te lo va a dar, alimento te lo va a dar. Almas también te las va a dar porque van a venir y van a venir ya muchas. Y vas a ver entonces la gloria de Dios porque creíste en Él, porque confiaste, porque tuviste una convicción. Porque en vez de estar rascando y alcanzando favor de hombres, ahora estás rascando y alcanzando del cielo el favor de Dios. Y eso le agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradarle a Él. Así que ese agrado lleve fe. Ese agrado a Dios también lleve fe de parte de ti. Que ahorita no tienes casa, no te preocupes. Que ahorita no tienes vehículo, no te preocupes. Confía en Él, pídelo al cielo y cree confiadamente de que va a venir. Que ahorita tienes problemas con tus hijos, confía en Dios de que Dios los va a transformar. Aclama, busca su nombre. Que tienes problemas en tu relación, confía en Dios, aclama a Dios y esa relación va a ser restaurada. Yo no sé cuál sea tu problema. Puede ser que estés enfermo. Puede ser que tengas cáncer. El cáncer no es más que Dios. Con tan solo una palabra de fe, vale decir, con tan solo decir en el nombre de Jesús, muere cáncer, ese cáncer se muere. Pero tienes que creer, tienes que confiar. Haz genuina tu fe haciendo estas cosas como ellos hicieron, como hizo Abraham, como hizo Sara, como hizo Noé, como hizo Enoc, como hizo Abel. Haz como ellos. No vivas una vida en las garras del miedo, en las garras del enemigo, en las garras de la enfermedad, en las garras de los hombres incrédulos. Confía en Dios.
Es pues la fe, la certeza de lo que esperas, la convicción también de lo que no se ve, de que estás completamente convencido, de que aunque no lo veas, vendrá. Que Dios haga en tu vida con esta palabra un nuevo mover que te avive y que hoy tomes una actitud valiente, tomes una actitud de arrebatar lo que Dios tiene para ti. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir si no es de acuerdo a lo que hemos estado leyendo el día de hoy. Pero recibe esta palabra, tómala para ti y todo lo demás lo va a hacer Dios. Que Dios me los bendiga. Fue una bendición estar con ustedes. Antes de que terminemos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que se glorifique y que haga en tu vida lo que precisamente esta palabra que leímos el día de hoy te dé, o dice más bien dicho. Cierra tus ojos y cree conmigo, porque cuando dos se ponen de acuerdo de cualquier cosa que pida, les será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Cierra tus ojos y oremos. Padre, yo te doy gloria, honra y alabanza y gracias por esta palabra que nos das. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a aquellas personas quienes escucharon este mensaje. Yo me uno con ellos, Padre mío, y te pido en el nombre de Jesús que sanes a tu hijo, a tu hija, a ese familiar, a esa persona de esa enfermedad en el nombre de Jesús. Libéralo y sánalos. Libéralos, Señor Santo, de todo cáncer, de toda enfermedad terminal, de toda enfermedad crónica, de todo dolor crónico. En el nombre de Jesús, libéralos, Señor Santo, desde la cabeza hasta los pies. Yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús para que muera. Y declaro vida y salud para todos aquellos quienes conmigo están orando. Padre, te pido. También por aquellos quienes sienten no tener fe, Padre, yo te pido que tu palabra, Dios mío, que escucharon el día de hoy, les haga sentir una fe sólida y fuerte, Dios mío, para que se levanten con el semblante en alto y crean, mi Dios, que tú eres galardonador de los que te buscan. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos. Yo te pido por mis consiervos que avives sus ministerios, que avives su fe, que avives, Dios mío, Señor Santo, su llamado. Y glorifícate. Te pido que los enseñes, los adiestres y los lleves a creer y a confiar en ti. Para que por medio, Señor Santo, de esta fe, alcancen todo lo que tú les mostraste el día que les llamaste. Y sobre todo aquellos que yo sé, Padre, aquellos quienes tuvieron revelaciones, sueños o revelaciones mientras oraban, Padre, que se cumplan todas estas. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén, amén y amén. Muy bien, que el Señor me los bendiga. Fue una bendición el haber estado con ustedes. Nuevamente, soy el pastor Juan Carlos Lara, de aquí desde Manantial de Vida para las Naciones. Nos miramos para el próximo lunes y Dios nos da la bendición de estar. Por lo demás, que Dios te prospere, que Dios te bendiga y que recibas esta fe genuina que el día de hoy el Señor te ha dado. Recuerda, porque en Cristo todas las cosas son posibles. Hasta la próxima. Bye bye.